Hola queridos amigos, muy buenos días o buenas tardes o noches, dependiendo en qué momento escuches esta reflexión. Nos toca meditar en Éxodo capítulo 37 y antes de entrar a la meditación me gustaría animarte a que puedas leer este capítulo y después de leerlo recién comenzar a meditar y pensar en lo que Dios te puede hablar. Es importante leer la Biblia. Y este capítulo tiene muchos detalles de construcción. Estamos en el contexto en que Moisés ya descendió del monte Sinaí y está compartiendo y llevando a cabo la ejecución de los mandamientos que Dios le había dado en el monte, que era construir un tabernáculo. Y estamos en este capítulo viendo la construcción de varias partes del tabernáculo. Una de ellas que llama mi atención es la mesa del propiciatorio, el arca en sí, ¿no? Dios mandó a construir un arca que era la pieza central del tabernáculo porque ahí en esa arca se iba a manifestar la presencia de Dios con su pueblo. Esta arca del pacto, en su interior tenía las 2 tablas de la ley, tenía una vasija de maná, tenía también una vara de Aarón, tenía elementos muy particulares que evidenciaba la presencia de Dios con su pueblo y aspectos que nunca el pueblo de Israel debería olvidar. Esta arca también del pacto fue construida y llama mi atención el propiciatorio de oro puro. Versículo 6 del capítulo 37 dice la Biblia: hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y no solamente hace este propiciatorio, que era como una tapa del arca, sino que también construye 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. La palabra de Dios nos muestra este propiciatorio que era la tapa del arca, pero también ahí se iba a manifestar directamente la presencia de Dios. Y todo tiene que verse, como en algún momento aprendimos, desde una perspectiva cristocéntrica. Todo esto apunta a Cristo. La Biblia completa nos mira y nos lleva a mirar a Cristo. El Antiguo Testamento mira a Cristo como una promesa hacia el futuro, y el Nuevo Testamento observa y mira a Cristo como una promesa cumplida hacia atrás, hacia el pasado. La palabra de Dios, entonces, ¿qué tiene que ver el propiciatorio con relación a Jesucristo? Uno de los pasajes importantes que necesitamos leer en el Nuevo Testamento para interpretar esta sección del Éxodo es Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Este párrafo tiene mucha información y muchas veces ha sido material de discusión profunda acerca de la justificación por la fe. Aún Martín Lutero reflexiona mucho en este capítulo de Romanos 3. Y mirando este capítulo de Romanos 3, vamos a observar acerca del propiciatorio. Recordemos que en este capítulo solamente nos menciona que era como una especie de tapa que iba sobre el arca del pacto y estaban 2 querubines, uno a cada extremo. Pero Romanos capítulo 3 nos da una profundidad que debemos mirar no sin antes pensar en qué cosa sucedía en esta mesa del propiciatorio. Ese lugar del arca del pacto servía como base para derramar ahí la sangre del sacrificio que el sumo sacerdote hacía una vez cada año. El sumo sacerdote, recordemos, entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca, una vez por año, trayendo esta sangre y derramándola encima de este propiciatorio. Y es ahí donde podemos entonces mirar este acto y que en ese momento, dice la Biblia, que se manifestaba la presencia de Dios en el propiciatorio. Ahí es donde ellos iban a ver a Dios. Bueno, ellos hablando del sumo sacerdote solamente, ¿no? Que iba a tener esta experiencia directa con Dios. En Éxodo 25-22 declara: allí me encontraré contigo en esta mesa de propiciatorio.
en otras traducciones la llaman silla de misericordia. Silla de misericordia. Entonces, a la luz, ahora entendiendo estas dos cosas, el material hecho en Éxodo 37, lo que iba a hacer en Éxodo 25, que iba a ser el lugar donde se iba a presentar Dios conjuntamente con su pueblo a través del sumo sacerdote, ¿verdad? Podemos mirar en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 25, refiriéndose a Jesucristo, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa esto? Miremos nuevamente este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. La propiciación era el lugar donde se echaba la sangre del corderito muerto, sacrificado, para pedido de perdón de pecados. Jesucristo, a la luz de Romanos capítulo 3, Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados, y su vida es derramada, su sangre es derramada. Por eso que se menciona en la Reina Valera que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesucristo, su sangre, es la única que quita los pecados, ya no los sacrificios de los animalitos. Por eso que Hebreos dice que la sangre de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Solamente Cristo Jesús, en su acto soberano en la cruz del Calvario, nos limpia, nos purifica. De ahí que tiene sentido el porqué del rasgado del velo del lugar santísimo. Ya no más, ya no hay que entrar más anualmente al lugar santísimo, trayendo la sangre del sacrificio para derramarlo en el propiciatorio, en la mesa del propiciatorio. Ya no, porque ahora la sangre de Cristo fue suficiente una vez para siempre para perdonar nuestros pecados. Ya no hay más sacrificios. ¿Se imaginan, queridos chicos, la importancia y la reverencia que cumplía el pueblo de Israel bajo las órdenes de Dios de cómo acercarse a Él, de cómo pedirle perdón? ¿Cómo le pedimos perdón a Dios? ¿Lo hacemos ligeramente? ¿Lo hacemos rápidamente? El pueblo de Israel tenía que prepararse, el sumo sacerdote tenía que prepararse para pedir perdón delante de Dios. Queridos amigos, pensemos en Cristo Jesús. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la obra redentora de Jesucristo? Yo te animo a que no mires la Biblia ni la fe cristiana desde una perspectiva humana, pensando que te va a hacer mejor a ti, sino que mires la vida cristiana y la Biblia desde una mirada de Dios, pensando en la gloria que debemos dar a Dios, porque así se muestra en su palabra. Todo esto está para darle gloria a Él, no necesariamente para hacerle bien al pueblo de Israel, que ciertamente es como un resultado secundario, pero lo principal es darle gloria a Dios, que esa sea nuestra dedicación cada día. Señor amado, en este tiempo te pedimos que nos ayudes a vivir para ti, acercarnos reverentemente a pedirte perdón, no pedirte perdón con sencillez, con ligereza. Vemos, Señor, cómo tu pueblo tenía que acercarse con sumo cuidado y cómo tu misma presencia se iba a manifestar después justamente de ese acto de perdón. Oh Dios, ayúdanos a poder acercarnos con reverencia delante de ti, a no tomar con ligereza nuestro pecado, ni mucho menos nuestro pedido de arrepentimiento. Perdónanos, y lo hacemos, Señor, con mucha reverencia, porque tú no dejaste de ser fuego consumidor, porque tú siempre has deseado y has pedido este nivel de respeto
a tus hijos, tanto del Antiguo Testamento como de nuestros tiempos. Gracias por Jesucristo. En el nombre tuyo, Jesús, oramos, pidiéndote que nos ayudes a acercarnos con corazón sincero. Amén.